Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Romanos 12, versículo 1, léalo conmigo, mi amado, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Te amamos, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es más cortante que una espada de doble filo, penetra las coyunturas y los tuétanos hasta partir el alma. Te amamos y te pedimos recibir la palabra. Recibo la palabra con mi espíritu, recibo la palabra con mi corazón, recibo la palabra con mi entendimiento, recibo de tu Santo Espíritu. Quiero que la palabra me transforme, quiero que la palabra traiga vida a mi ser y yo pueda saber lo que es agradable delante de mi Padre Celestial. Aleluya. Póngase cómodo, amado hermano. Y nosotros estamos trabajando en este tiempo acerca de los compromisos urgentes de la nueva temporada. Estamos entendiendo que estamos entrando a un nuevo escenario, a una nueva dimensión, donde el Espíritu nos está llevando a entender qué espera Dios que nosotros hagamos en esta nueva temporada. Y hemos hablado y hemos llamado, donde estamos cerrando estos primeros tiempos de esta nueva temporada, en los compromisos urgentes, porque hay cosas que son urgentes y quizás duramos todos los servicios anteriores hablando de la oración como lo más urgente, profundizar en las aguas del Señor, pero hemos venido avanzando y creo que no existe un compromiso más grande y urgente, es que ir a la revelación de la unción del Espíritu Santo. Porque como dice Zacarías capítulo 4 versículo 6, no es con ejército, no es con fuerza, es con su Santo Espíritu. Así que quien nos va a ayudar a direccionar nuestro comportamiento, como estudiamos un poco ayer, y durante estos 3 días hemos estado en oración pidiéndole al Señor que nos ayude a corregir lo deficiente. La semana pasada hablamos de 2 aflicciones de nuestra vida que se han perpetuado en las generaciones y han traído ruina, pobreza, enfermedad, grandes luchas, y son la autosuficiencia y la independencia, hablando de ello como espíritus controladores de la personalidad. Y en esta semana hemos estado hablando de la necesidad de corregir esas deficiencias en nosotros. Ayer hablamos de una deficiencia de comportamiento, que tenemos que cambiar nuestro comportamiento, que como el Señor dijo, Él no vino a condenar a nadie, sino a salvar lo que estaba perdido, y nosotros nos debe preocupar la salvación de las personas y debemos cuidar la salvación de las personas, y para eso vamos a ir hoy a lo que nos pide el Señor. Usted es un ser integral y se presenta delante de Dios como un ser que está formado por espíritu, alma y cuerpo. Cuando el apóstol Pablo se dirige a los romanos, les dice: mire, hay una necesidad impresionante en este momento, y es no conformarse, sino transformarse. Realmente esto es lo que dice este texto: no me conformo, sino me transformo por medio de la revelación del Espíritu Santo. Y la revelación del Espíritu Santo es que Él renueva mi entendimiento. Estoy aquí ahora para que Él renueve mi entendimiento, porque es lo que va a causar los cambios comportacionales en mi vida. Lo que no cambio aquí, no lo puedo creer aquí y no lo puedo hacer aquí. Es algo que tenemos que tener claro. Por eso cuando la Biblia dice arrepentíos y convertíos,
porque serán borrados vuestros pecados y vendrá de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Se refiere al cambio que se da acá para que se pueda dar acá. Necesitamos, note que el cambio es transicional, pasa, la fe viene por el oír y el tránsito de la palabra de Dios es de nuestro oído a nuestra mente, de nuestra mente a nuestro corazón y de nuestro corazón a nuestras acciones. Y nunca se va a producir un salto de fe que entró del oído al corazón, salvo que la revelación del Espíritu Santo lo haga. Yo lo he visto con mis ojos. Cuando comencé el camino del avivamiento, vi personas que nunca habían escuchado el mensaje de fe y que cruzaban por la puerta de la casa de Dios en Sogamoso y caían rendidas a los pies de Dios, confesando sus pecados y apartándose de ellos. Ese es el movimiento Pentecostés, el avivamiento que anhelamos. Pero esa no es la característica primordial del Espíritu Santo. No lo hace siempre así. A veces nos deja esa tarea a nosotros, a usted y a mí, de llevar el mensaje a la persona. Pero para llevar el mensaje a las personas tengo yo que haberlo recibido y estarlo viviendo. Allí en un libro maravilloso que es Esdras, en el capítulo 7, en el versículo 10, Esdras dice algo muy fuerte. Esdras dice que preparó Esdras su corazón para estudiar la palabra. Si me lo colocas allí en pantalla, dice, y preparó su corazón para inquirir en la palabra de Dios, para aprenderla, para creerla, para poder enseñarla. Así que Esdras nos da el camino por donde nosotros tenemos que caminar. Y Romanos nos da el porqué y el propósito. Todos los que estamos aquí queremos agradar a Dios, ¿cierto? Creo que ese es el sentido de nuestra vida. ¿Qué sentido tendría estar en los caminos de Dios y no tener como propósito agradar a Dios? Lo que nos pide el apóstol Pablo en los Romanos es que alineemos nuestro pensamiento con ese querer. ¿Qué quiero en esta vida? Quiero agradar a Dios. Entonces, si yo quiero agradar a Dios, voy a estar consciente de que escucho, de que pienso, de que hablo, de que hago, porque pues yo no quiero herir a Dios en nada de lo que piense, diga o haga. Así que, y tampoco en lo que creo. Entonces, como yo quiero agradar a Dios, yo estoy comprobando paso tras paso y camino tras camino que es agradar a Dios. Y cuando yo empiezo a tratar de agradar a Dios en lo que oigo, pues yo ya no voy a prestar mi oído a cosas que no agradan al Señor. Cuando yo quiero agradar a Dios en lo que pienso, es cuando entra nuestra urgencia de esta semana, que nuestra urgencia de esta semana es la revelación de la unción del Espíritu Santo. Yo no voy a permitir que mi mente sea renovada ni transformada, ni por ideologías, ni por escuelas de pensamiento, ni por modernidades, sino mi mente solo va a ser transformada por el poder de Dios. Ayer hablamos un poco del impedimento de nuestro propio carácter, de nuestra propia forma de ser y de algunas cosas que han pasado en nuestra vida. Una que hablamos ayer muy claramente es los rencores, percepciones de injusticia y cosas que guardamos en el corazón. Estudiamos la vida de Aarón y María, María la del cántico maravilloso que sale en panderos declarando el Señor echó a la mar y al caballo y al jinete. Uno no se imaginaría que una niña que expuso su vida y yendo al palacio de Faraón a pedirle a la hermana del Faraón, a la princesa de Egipto, que cuidara a su hermano, a una niña tan osada que se atreve a decirle a la princesa hija del Faraón, yo conozco una nodriza que te puede ayudar a cuidar a ese niño. Una niña que pasa toda la noche junto a los juncos del río más peligroso que había en su momento, que aparte de que el río Nilo estaba ultra caudaloso, tenía juncos y en los juncos había cocodrilos. Y una niña que expone su vida de esa manera, por el camino va perdiendo su esencia y se va convirtiendo por celos de su hermano en una persona amargada, chismosa, criticona. Recuerda que todos los celos provienen, todas las críticas siempre provienen de celos y de percepciones de injusticia. Nadie se sienta en la mesa de otra persona a tomar tinto y hablar mal de ti si no tiene odio por ti. Y no importa cuánto diga una persona, no es cierto, no es que yo tenga rabia, no es que yo tenga molestia, yo ya perdoné. Cuando tú perdonaste, tu corazón no alberga un mal pensamiento de otra persona. Cuando tú perdonaste, tú solo puedes decir en su corazón, no, pues yo no puedo, no tengo nada para opinar, no tengo nada para decir, porque no va a decir algo que vaya contrario a la palabra. Pero la invitación que nos hace hoy el Espíritu Santo
es a que en la meditación de nuestro corazón miremos qué agrada a Dios. Y tiene que haber una comprobación de lo que agrada a Dios. Por eso, lo más urgente es la revelación del Espíritu Santo. Porque ¿cómo nos revela el Espíritu Santo? Rearguyéndonos. Eso que estás escuchando es de Dios. Me contaba una hija de esas hijas bien juiciosa que estaba como haciendo una actividad en su casa y llegó su sobrina y ella estaba escuchando una canción de Juan Luis Guerra que es un merengue alborotado y delicioso. Yo lo escucho muchísimo, pues yo lo que más escucho es conciertos Ebenecer. Me encanta porque me encanta la alabanza muy alegre, pero estaba escuchando y la sobrina llegó y le dijo como tú, ¿por qué estás escuchando eso? Porque ella sintió, esa es la revelación de la unción del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te va a decir, no hables eso, no escuches eso. Cuando tú quieres agradar a Dios y cuando en tu diario vivir, Señor, del Señor, en el Señor más bien, tú le dices que lo que yo oiga, que lo que yo piense, que lo que yo hable, que lo que yo haga te agrade, tú empiezas a comprobarlo. Ahora miremos lo que dice Romanos 12:1, que es donde nos vamos a detener en este día, que tú eres parte de un plan de Dios de redención y que siempre vas a estar mirando la conducta correcta. Por eso ayer estudiamos Santiago, recuerda que dice, si usted es sabio, muestre por su buena conducta y su buen comportamiento que usted es sabio. Romanos dice, hermanos, les ruego. Ahora subraye la palabra ruego, porque este es un ruego apostólico, por la misericordia de Dios, que se presenten como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esas tres palabras me tocan mucho. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Usted está vivo, no puede seguir hablando como muerto. El muerto puede sentarse toda una tarde en la cafetería, a tener 4 horas sentada una persona, a tratar de hablarle mal de otra, a tratar de llenar su corazón, a tratar de convencerle de pecado porque está muerto. Pero usted está vivo. Usted está vivo, usted puede que no tenga todo el día, toda la tarde, o ni siquiera una hora completa para hablarle a otra persona, pero si tiene un minuto, si tiene un segundo, si tiene 5 minutos, si usted está vivo, usted va a tratar de transmitirle vida, usted va a tratar de impartirle bendición y olvídate de que tú tienes que impartirle vida solo a los nuevos creyentes, solo a los inconversos. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Tú tienes que impartirle vida a todas las personas. Cuando era niña espiritual, muy chiquita, todavía no pastora, servidora, pero y servidora todera además, porque cuando la iglesia comienza, nosotros hacemos todo. Y yo como hija de pastor, pues aconsejaba, cantaba, hacía el aseo, era profesora de escuela dominical. Pasas por todas las cosas que se pasan en la casa de Dios. Y había en la iglesia una hija de Dios. Yo quería creer que era hija de Dios, me costaba mucho, pero yo creía creer que era hija de Dios. Y fíjate, no era una persona mala en sí misma, era una persona como yo en proceso, solo que como yo era muy joven y ella era grande, yo esperaba de ella un comportamiento distinto. Entonces llegaba por la iglesia y tocaba las sillas así. Yo no sabía, y te lo enseñé un poco ayer y lo repito hoy, que hay 2 clases de personas que Dios pone delante de nosotros y siempre vamos a tener. Hay personas que Dios pone delante de nosotros para que su ejemplo nos testifique y nosotros sigamos sus pisadas, para que hagamos lo que ellos hacen porque nos son ejemplo de vida. Pero hay personas que Dios pone en nuestra vida para que nosotros no hagamos lo que ellos hacen, para que viendo lo que ellos hacen nosotros digamos, guárdame Señor, yo sí te quiero agradar. Entonces, dentro de esas personas que no agradan al Señor con su comportamiento, hay personas que son puestas en nuestra vida para formar su carácter. Como pastores a veces decimos, yo estoy en la vida de la hermana para formar su carácter, pero a veces como pastores también tenemos que entender que hay personas que han sido puestas en nuestra vida para formar nuestro carácter, porque hierro con hierro se aguza. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero lo que tiene que salir del aguzar el hierro es vida y no muerte. Y entonces la hermana siempre tocaba una silla y decía, las hubieran limpiado mejor. Yo quería decirle, límpialas usted. Pero en realidad Dios ya había empezado a cambiar mi corazón. Y cualquier cosa le molestaba. Pero en verdad, yo vivía y tenía los almacenes enfrente de Ley, ahora Éxito. Y entonces
la señora pasaba por el frente y también quedaba su casa muy cerca. Cuando alguien iba hacia su casa, yo como estaba ahí sentada en la puerta del almacén, o con la Biblia, o mirando a la gente pasar, o diciendo la orden, porque ese era mi trabajo, cuando alguien se dirigía hacia sus puertas, yo tengo la palabra que dijo Jesús: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesús. Pero yo pensaba que eran las puertas del Hades, porque yo decía, Dios mío, la señora tenía la facultad de desbaratar el corazón de las personas con chismes. Ella ya no es así. Por supuesto, ya han pasado 30 años y muchas cosas se enfrentó en su vida, especialmente la pérdida de sus hijos. Y no te digo que murieran, sino que no estuvieran con Dios. Y cuando se sufre eso, ver a los hijos sin Dios por causa de nuestra boca, uno cambia su boca, uno cambia su forma de hablar. Pero siempre recuerdo eso. Y hoy te traigo a colación porque no nos damos cuenta de cuánto tenemos que agradar a Dios con nuestras acciones y con nuestras palabras. Así que hoy yo quiero llevarte a entender que sacrificio vivo es que lo que tú impartes sea vida. Tienes que impartir vida. Si te encuentras al hermano que está enfermo, no puedes durar una hora hablando con él de lo terrible de las EPS, de lo mal que está la salud en Colombia. Puedes orar por él 5 minutos y decirle: mira, hay un Dios sanador. Yo me alegro que tú vayas al médico, yo me alegro que te den tus vitaminas, todo lo que necesitas, pero ¿qué tal si oramos? Si me das permiso de yo orar por ti y impartirte vida, que nuestra boca imparta vida, que nuestra boca imparta bendición. Yo le decía con pena, no, nos pasa a todos que a veces soltamos una palabra negativa de nuestra boca. Hace unos días, caminando hacia un procedimiento, le dije al doctor: y si la EPS me dice algo, mira que yo ni siquiera quise producir palabras negativas. Y el doctor me dijo, como cállate, ¿por qué piensas eso? Deja que las cosas fluyan. Mire, sentí una pena, se lo cuento con vergüenza, pero sentí una vergüenza porque él casi que me puso la mano en la boca, porque no tenemos ni la confianza, ni los doctores pueden hacer eso, pero él levantó su mano. Dijo, pero ¿por qué piensas así? Y yo salí de allí y es a lo que voy en la revelación del Espíritu Santo, tan avergonzada con el Espíritu Santo, porque yo soy la que tengo que impartir vida, yo soy la que tengo que impartir fe, yo soy la que tengo que decir, y normalmente lo hago. Normalmente lo hago. Estaba en otro lado, pero voy al punto. O recibes revelación del Espíritu Santo o recibes revelación humana. Había estado la semana anterior a esa cita con otro doctor y le conté por qué camino va mi salud y me dijo, uy, fíjate que eso no lo están negando totalmente las EPS. Y uno dice, y yo le dije, doctor, la verdad, a mi Dios me ha ayudado y mi médico es Dios y el que paga mi salud es el Espíritu Santo. Dios me ha ayudado. Yo allá anulé la palabra, pero no salí anulándola en mi corazón y cuando necesité soltarla en el otro lugar, normalmente yo soy la que le digo al doctor, fíjate que no, fíjate a mí, Dios me abre puertas, fíjate, Dios va delante de mí, fíjate, Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. Y me di cuenta y por eso tengo hoy la firmeza para enseñártelo, que puede hallar cabida una palabra de cualquier persona en nuestro corazón y soltar palabra de duda en otro momento. Entonces entendí y es la razón por que le dije, Señor, yo misma como compromiso urgente necesito aceptar solo la revelación de la unción del Espíritu Santo y no aceptar ninguna palabra humana. Así que gracias a Dios y no cuando nos dice Dios no aceptemos, porque a veces de pronto no somos tan claros para una persona que acaba de llegar a la audiencia, entonces no puedo hablar con nadie, entonces no puedo compartir con nadie. Sí, pero se trata de las palabras dichas por el Señor Dios Todopoderoso a Jeremías, que se conviertan ellos a mí y no me convierta yo a ellos. No de que después de que dure hablando con mi hermana 2 minutos llegue a la casa enfermo, como sucede con una enfermedad que se llama hipocondría, que consiste, bueno, no sé en qué lugar lleva la palabra la tilde, pero consiste en ver enfermedades donde no las hay y tener temor de las enfermedades. Consiste en que yo estoy viendo en las noticias que es el Día Mundial del Cáncer y comienzan a dar síntomas y yo empiezo a decir, ay, ¿qué tal que yo tenga eso?
Entonces, eso que es una enfermedad emocional no puede albergarse en mi vida. Cuando las personas tienen temor, y a veces conocemos a personas que antes de pandemia ya vivían en ese temor de no se me acerque, de lavarse las manos 7 veces y de untarse de alcohol y todas esas cosas que no están mal dentro de los parámetros de que eso no me está asustando a mí y no me está atemorizando a mí. Así que dicho esto, y pongo estos ejemplos de la salud, porque nos pasa en todas las áreas de la vida. A veces nos enredamos con las personas, no, fregadísimo el mundo, no, todo está tan caro. Si vieras que ya no voy a volver a comer carne, ¿por qué nos atamos con las palabras cuando nuestro Dios dice, aunque el mundo pase hambre, mis hijos no lo pasarán, aunque el mundo pase sed, mis hijos no lo pasarán? Así que estamos, mi hermano, entendiendo, amado, y tú que nos acompañas desde tu hogar, que debemos alinearnos con querer agradar a Dios. ¿Cuál es el propósito? Mira lo que dice, para que, hermano, yo te ruego por la misericordia de Dios. Me parece tan lindo porque dice, te lo ruego por la misericordia de Dios, que decidas a quién te vas a unir, si te vas a unir a la mentalidad humana, si te vas a unir a la mentalidad diabólica o si te vas a unir a la mente de Cristo. Yo te ruego que decidas a quién te vas a unir. Y si te vas a unir a la mente de Cristo, comienza a pedir la revelación del Espíritu Santo para que en toda conversación tú puedas discernir el propósito de quien habla y escapar por tu vida y no durará más de 20 minutos. Se lo cuento con gran pena porque era una niña muy chiquita en el Señor, no tenía ni siquiera 3 años en el Señor cuando me pasaba esto con esta hermana de las sillas y yo empecé a evitarla, lo cual no era lo más correcto. Dios quería usarme a mí para ser un instrumento en la bendición, que pronto hoy lo puedo hacer para ti porque obvio hemos madurado como los pedí ayer y de pronto la hermana hoy me habla algo que no es y yo corto la palabra con la Biblia, pero en ese momento no tenía la experiencia. Entonces cuando la hermana se dio cuenta que yo la evadía, ella se cruzaba la calle para tratar de saludarme. Yo vivía ¿conoces Sogamoso? En donde es la Olímpica, en la puerta de la Olímpica. Donde es la Olímpica hoy, yo viví allí, porque yo viví primero en la zona de los almacenes y recién me casé, fue a vivir a la Olímpica. Y entonces en el trayecto de la Olímpica, como las señoras eran muy organizadas, a mí me parecía difícil en ese momento, pero en Sogamoso todas las hermanas de la iglesia hacían el recorrido. No, mira que yo compro la carne acá, lo del aseo acá. Todavía no estábamos viviendo lo que estamos viviendo y yo decía, ay no, yo no soy capaz de hacer eso, de ir de lugar en lugar, porque las unas que en el paraíso tal, en la canasta tal, en Mecópolis tal, y yo hoy celebro que las señoras sean tan ordenadas y hagan ese recorrido. Yo hoy le digo a mis hijas, usted me llama y me dice que está barato en cada parte, y lo agradezco porque sé, y no lo hago desde la desdicha de Señor, qué terrible que está el mundo, sino porque tenemos que ser buenas administradoras de lo que Dios nos ha entregado. Y si los esposos confían en nosotras, pues vamos a hacerlo bien hecho, no desde la duda, no desde llamar las cosas con dolor, sino desde el verdadero amor de que queremos bendecir a nuestro hogar. Entonces yo salía de allí a recorrer hasta el frente de Ley 3, 4 cuadras y resulta que evitaba, y no es lo que tenemos que hacer, evitaba encontrármele, evitaba tener que hablar para escuchar palabras negativas. En ese momento yo creí que estaba cuidando mi vida. Y bueno, si tú dices, yo todavía no tengo el dominio propio para estar hablando con mi esposo y él cuando sube la voz yo callarme, todavía no soy capaz de no contestarle, todavía no renuncio a ofenderme, porque esta renuncia a ofenderme es una tarea diaria, amadas, y es por la revelación del Espíritu Santo, porque cuando el enemigo ve que tú quieres agradar a Dios y quieres hacer tu voluntad, pues él envía ofensas para que tú no te sientas capacitada para vencer la ofensa. Pero estamos aquí, amados, para aprender a vivir de acuerdo al Señor, porque el Señor tiene un propósito. Y mira lo que dice el texto. ¿Cuál es el propósito? Que compruebes lo que Dios tiene para ti. Pero para poder probar lo que Dios tiene para ti, tienes que presentar al Señor en sacrificio vivo. Note que podía utilizar el escritor bíblico cualquier palabra, pero utiliza la palabra sacrificio. Como se entregó el Señor Jesucristo, así quiere Dios
que nosotros vengamos a Él y no nos está pidiendo que volvamos a la cruz, sino que vivamos nuestra propia cruz cada día. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste tomar la cruz? Bueno, nuestro discipulado número 1 nos lo enseña, en negarnos cada día a nosotros mismos, en vencer el mundo, en vencer la carne, el pecado, todas aquellas cosas que nos aquejan día tras día. Pero lo bueno del apóstol Pablo, y Dios bendiga su palabra, es que nos dice cómo. El Señor nunca nos deja en eso, cómo se come, y yo por dónde comienzo, y es que yo no sé cómo hacer eso. Sí hay cómo hacerlo. Y el verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que hay un cómo, hay un camino. Renueve su entendimiento. Recuerda que ese entendimiento es la máxima expresión de la sabiduría. Es cuando se comprueba que tú eres realmente sabio. Cuando decimos, es que es una mujer de buen entendimiento. Dicho en pensamiento bíblico, ¿no? En pensamiento bíblico, entendimiento. Cuando las personas dijeron de Abigail, la esposa de David, es que es una mujer de buen entendimiento, estaban hablando de que expresaba su sabiduría en su carácter, en su personalidad, en su forma de hablar, en su forma de oír. Así que cuando pensamos en esto, y a pesar de que Abigail era de un sector donde hablaban un poquito enredado en Israel, de esa tribu a la que pertenecía Abigail, la gente hacía un poco de bromas porque estas personitas hablaban un poquito raro y un poquito quedo al hablar, pero Abigail tenía un entendimiento que le permitió salvar a toda su familia. Así que, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Por favor, abra Efesios capítulo 4. Y hoy, mis amados, y quienes nos acompañan desde sus hogares, estamos estudiando ese camino para la revelación del Espíritu Santo. Renovar nuestro entendimiento, poner nuestro entendimiento delante del Señor. Y Efesios lo expresa de esta manera. Capítulo 4, Efesios 4, versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, el Señor reconoce que tú y yo venimos de una manera de vivir, de una pasada manera de vivir, donde de pronto por la percepción de injusticia de nuestra infancia, donde solo eran regaños, tú aprendiste a desenvainar la espada, y no desenvainas la espada del espíritu, sino la espada de tu lengua, y contestas mal, y gritas, y te sulfuras, decimos en Colombia. No se sulfure. Los jóvenes a veces te dicen, cálmese, porque realmente te cambia tu comportamiento. Pero ¿sabes qué dice el Señor en su palabra? Y esto es muy hermoso de parte del Espíritu Santo. Dice, no viva de esa manera. No viva así. Dice, mire, en cuanto a la pasada manera de vivir, sí, usted tenía una pasada manera de vivir. Sí, y usted estaba acostumbrada a que cuando le contestaban mal, usted contestaba mal. Y usted decía, como me la pinte, se la coloreo. Pero hoy no, dice el Señor, como tú vivías antes, no vivas ahora. Renueva, y dice algo muy lindo, el espíritu de tu entendimiento. Me encanta porque el apóstol dice, renueva el espíritu de vuestra mente. Así que, ¿qué es renovar el espíritu de nuestra mente? Alinear nuestros pensamientos con Dios. El Señor dijo por el profeta Isaías, como son más altos los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos, así tenemos que vivir en esos altos pensamientos de Dios, y tenemos que renovar nuestra mente. Sí, yo pensaba porque tengo un pasado. En Efesios Pablo dice, yo reconozco que usted tiene un pasado. Yo reconozco que su mamá le pegó, yo reconozco que su papá le pegó, yo reconozco que sus tíos lo abandonaron, yo reconozco que usted recibió maltrato en diferentes hogares donde vivió, yo reconozco que va y se tiene ese esposo que también hizo lo mismo con usted, se lavó las manos, pero en cuanto a esa pasada manera de vivir, renueve su entendimiento. Renueve el espíritu de su entendimiento. No puede seguir viviendo en el pasado y pensando que todas las personas son malas y que todas las personas pagan mal. Tenemos que ir a la presencia de Dios y dejarnos rearguir por el Espíritu Santo. Yo sé que todos los que estamos aquí mismo ahora
Ya vivimos bajo la presencia del Espíritu Santo y ya sabemos cuando herimos a una persona y ya sabemos cuando ofendemos a una persona porque ya tú no puedes estar tranquilo y estás allí. Yo lo veo cuando el domingo en la mañana dices, no sé si tomarme la Santa Cena o no. No sé si he hecho lo correcto porque nosotros, usted y yo ya tenemos un reloj de vida que es el Espíritu Santo. Y lo que dice Pablo a los romanos es, yo le ruego. Yo le suplico por la misericordia de Dios que ya no siga viviendo en la pasada manera de vivir, porque si usted sigue alegando como antes alegaba, para nosotros los que ya no escuchamos alegatos, la cantaleta es algo fastidioso. Tú ya no la puedes soportar porque tu espíritu no la puede recibir. Es algo que tú dices es un tormento para el alma. No sé si te pasa, pero a mí me pasa con una música que es un tormento para el alma. Un día estábamos en el semáforo de la 19 que cruza para el terminal antiguo y estaban en esos lugares horribles sonando unas letras de unas canciones que yo le dije a mi esposo, pásatelo. No puedo estar acá yo un minuto completo. Un minuto es mucho tiempo para escuchar esa basura que estaba sonando. Sexual, era pornografía cantada. Entonces, cuando nosotros, ya nuestro espíritu no resiste eso, mis amados. Cuando las personas no están vivas, y es a lo que vamos, Dios dice, tú eres sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando las personas no están vivas, pueden estar en ese lugar un rato. Pueden subirse al taxi y suena la canción y la tararea. Pueden sentarse a tomar tinto con alguien, pero una persona que está viva le dirá a otra persona, perdóneme, pero yo no puedo. Yo no puedo. No tengo el tiempo, pero también tengo responsabilidad con mi familia. Yo no puedo escuchar ni recibir palabras que puedan meter a mi familia en ruina, en pobreza y mi cuerpo en enfermedad. Pero cuando yo estoy vivo, el Espíritu Santo insofacto, antes de que la persona comience a hablar, yo ya sé la intención de su corazón, porque yo estoy vivo y tengo discernimiento espiritual, pero también quiero ser santo, y santo es apartarme para Dios. Yo quiero ser clara con la palabra santidad y la palabra santo, porque a veces la gente antes se ufana diciendo, yo no soy santo. Claro que somos santos, porque somos apartados para Dios. Ya somos santos. Cuando la gente que sigue la religión popular viene a la casa de Dios, dice, esto es una iglesia, pero ¿dónde están los santos? Y yo le digo, llegan a las 6 de la tarde, porque los santos somos nosotros, ¿cierto? Pero la gente que no nos puede entender, la gente que no sabe cómo vivimos, piensa que santo es alguien que se murió, pero usted sabe que esa persona también estuvo viva y que las acciones que hizo en su vida son las que hacen llamarlo santo. Infortunadamente esta semana canonizaron uno de los ídolos de idolatría más grande que hay en Venezuela. Qué triste que podemos ver el discernimiento de la religión popular, ¿no? Obvio, ese señor no tiene la culpa de que le usen. Ahora yo no sé él cómo vivió su vida, pero creo que si hay una potestad tan grande sobre él, es porque no la vivió como correspondía. Porque el Señor escondió el cuerpo de Moisés para que no fuera utilizado para el mal, ni su nombre. Así que el Señor defiende a sus santos. Pero lo digo solamente para que entendamos que santidad es apartarse para Dios. Y tal vez tú tengas ya a nosotros, el psicólogo te dice, cuenta hasta 10, póngase un buchecito de agua en la boca con sal, con azúcar, pero a ti no te corresponde ya hacer eso. La renovación de la mente es que tú comienzas a orar y tal vez haya un momento en que tengas que tomar autoridad y en el nombre de Jesucristo enmudecer un demonio, tal vez tengas que hacerlo y en la autoridad de la sangre de Cristo paralizar esa mentira del diablo y decirle a la persona, el Señor te reprenda. Tal vez tengas que hacerlo en algún momento, pero lo que tienes que hacer mientras se pueda en la casa es empezar a orar y no permitir que tu cónyuge termine a golpes con los hijos, pero tampoco te lo tienes que permitir tú. Y cuando tú ves que la conversación cambia de color, tú no tienes que escuchar conversaciones de doble sentido. En cuanto a la vana manera de vivir, a la vida pasada, el apóstol Pedro dijo, baste para haber pecado todo el tiempo que vivimos sin Dios. ¿Cierto? Baste para haber pecado. ¿Cuántos años tenías cuando aceptaste a Jesucristo? ¿30? ¿23? ¿30 años pecando?
23 años pecando, baste por haber pecado todo el tiempo que no teníamos a Jesucristo. Pero vamos más allá. Dice sacrificio vivo, santo y agradable. Lo que pensemos, lo que digamos, lo que oigamos y lo que hagamos tiene que agradar a Dios. Tiene que agradar a Dios. Yo no voy a pedirle que usted le pida a su cónyuge que no ha aceptado a Cristo como Salvador que le agrade a Dios. Que le pida a su amiga que no ha aceptado a Cristo como Salvador que ella agrade a Dios. Porque ella no tiene a Dios en su corazón como prioridad de su vida. Pero sí te lo pido a ti, iglesia. Sí te lo pido a ti. Yo tengo que decirle que he sido muy exhortada por el Espíritu Santo por aquellos momentos en que admitimos conversaciones, juegos, acciones que no estaban delante del Espíritu Santo. Y no le estoy diciendo que estábamos hablando de pecado, de murmuración, pero escuchaba al pastor Billy Graham y decía conversaciones de deportes, conversaciones de la farándula, conversaciones del chisme del día. Cuando vas a hablar con esa persona una sola vez en la vida y no te das la oportunidad de predicarle el Evangelio, y si no hay una nueva oportunidad de predicarle el Evangelio, entonces no es que seamos aburridos, no es que seamos personas que no pueden compartir otro lenguaje, es que tenemos que ser personas que aprovechan bien el tiempo porque los días son malos y son cortos. Así que cuando Dios dice agradar a Dios, tengo que cerciorarme que ese pensamiento le agrade, porque como dice el Salmo 139, Dios conoce los pensamientos antes de que estén en mi mente y Dios conoce mis palabras antes de que salgan por mi boca. Así que necesito querer agradar a Dios, anhelar agradar a Dios. Y dentro de ese orden de ideas, mira el propósito principal. Y regreso a Romanos, porque Romanos 12 dice, no se conformen a este siglo. En otras traducciones dice, no se amolden a los que las personas hacen. No, nosotros no somos que al lugar que llegues, haz lo que vieres. No, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos conformarnos. No podemos conformarnos. Tenemos que ser la diferencia. Y el texto dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el verso 1 nos dice, mire, el propósito es que lo que usted haga agrade a Dios. El para qué en el verso 2, porque ese es el propósito, el para qué, es para que usted cada momento, en sus pensamientos, en sus acciones, en sus palabras, usted compruebe que eso agrada a Dios. Amado, por no comprobar que agrada a Dios, hemos tenido amistades incorrectas. Por no comprobar que agrada a Dios, hemos hecho negocios en los que Dios no estaba. Hemos tenido relaciones de vida, como un matrimonio que terminó en divorcio, por no comprobar que agradaba a Dios. Por no comprobar que agradaba a Dios. Decía el pastor de la Alborada esta mañana en la Alborada, decía que estaba dando un curso prematrimonial y que le dijo a los cónyuges que tenían que comprar los cuadernillos de estudio que hacen allí en esa congregación y que le dijo al novio, su merced paga el suyo y el de su prometida, son 40,000 pesos. Y que le dijo el señor, no, ¿cómo se le ocurre? Yo no voy a pagar eso. Y que le dijo a la niña, ¿usted se va a casar con eso? Hoy no le compro el cuaderno prematrimonial, mañana no le da para el mercado. Y me da risa porque es así como actuamos a veces. Pensamos que esas cosas que son de una decisión pequeña, como aceptar un helado como un hombre, como aceptar una gaseosita, un tinto y comenzar una amistad que después va a llevar a una vida, no tenemos que agradar a Dios en esas cosas. Y termina la niña casada con un hombre que no le compra ni los cuadernos al hijo. Así que necesitamos empezar a agradar a Dios de tal manera que comprobemos. ¿Y cómo lo comprueba? He aquí nuestro tema, por la revelación de la unción del Espíritu Santo. Porque ¿cómo tú sabes que esa conversación no fue agradable a Dios? Por lo que está sintiendo tu corazón. ¿Cómo tú sabes que esos pensamientos no son agradables a Dios? Por la amargura que siente tu alma. Porque el Espíritu Santo permite, a través de la revelación de ti misma, que te des cuenta que en eso no está Dios. Así que, mis amados, Dios tiene un propósito con nuestra vida.
y que podamos comprobar. Ya nosotros que llevamos un tiempo más grande en el Señor, es inmediato. El arrepentimiento es inmediato. Y le aclaro, iglesia, el avivamiento, la esencia del avivamiento es por un arrepentimiento inmediato y duradero. Esa es la esencia del avivamiento. Cuando tú tienes un arrepentimiento inmediato, en el mismo momento tú le dices a tu esposo, qué pena que te contesté mal, qué pena que yo te grité. Pero antes de decírselo a tu esposo, tú te arrodillas y le dices, Señor, estuvo mal. Yo lo hice sentir mal. Las palabras que utilicé no fueron las más asertivas y eso está mal. Y cuando hay un arrepentimiento inmediato, nosotros vamos a empezar a vivir una vida diferente. Iglesia, nosotros no podemos seguir esperando a cambiar en 20 años o en 30 años, porque hay personas que necesitan tu cambio, necesitan que tú las evangelices. Están allá en la fila, en tu misma EPS, y tú tienes que pasar por la fila con tratados. Hay 100 personas y en vez de pelear, qué pereza, alguien déjeme colar, tú tienes que darle un tratado allí a cada persona y decirle, ¿sabes qué? El Espíritu Santo me puso aquí por ti. Me puso aquí por ti y Dios va a empezar a hacer cosas y Dios va a cambiar tu vida y Dios va a cambiar tu corazón para que nosotros podamos ser de bendición para otras personas. Así que en cuanto a la pasada manera de vivir, renovemos nuestro pensamiento, renovemos nuestra mente y renovémoslo por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo? Comprobando que lo que estamos haciendo le agrada a Dios, comprobando que lo que estamos pensando le agrada a Dios, comprobando que lo que estamos hablando con nuestras palabras le agrada a Dios. Así que en esta hora vamos a decirle, Señor, yo quiero la revelación del Espíritu Santo, porque yo no quiero pensar que estoy hablando correctamente, pero estoy ofendiendo a mis hijos y a mi cónyuge. Yo no quiero pensar que estoy pensando correctamente y mi pensamiento se está alejando de ti, Espíritu Santo de Dios. Yo no quiero pensar que estoy haciendo lo correcto porque me presto a injusticias, porque tengo percepción de injusticia, porque me levanto y pienso de una manera que a ti no te agrada. Así que hoy, mis amados, vamos a ponernos delante de la presencia del Señor. Para algunos es el tercer día de ayuno, para nosotros es el día 11 del ayuno, y vamos a presentarnos delante de Dios. Nada más para cambiar y más efectivo que presentarnos delante de Dios y someternos a la revelación del Espíritu Santo de Dios. La unción va a pudrir los yugos. ¿Quedan yugos de tu vida pasada? ¿Quedan yugos de tu vieja manera de vivir? Tu naturaleza te pide que sigas reaccionando como reaccionabas cuando no conocías a Dios. Sigues cazando peleas y sigues cazando batallas y no escoges qué batalla dar, la verdadera batalla de la fe. Este es el momento de presentarnos delante de Dios. Amén. Espíritu Santo de Dios, estamos aquí para pedirte, nuestro amigo fiel, que tomes nuestra mente, que tomes nuestro corazón. En cuanto a la pasada manera de vivir, no queremos vivir de esa manera. En cuanto a la pasada manera de vivir, queremos cambiar nuestra manera de vivir para comprobar lo que es agradable a ti, para comprobar lo que te bendice, para comprobar lo que verdaderamente toca tu corazón. Espíritu Santo, somos conscientes de que a veces oímos, pensamos, hablamos y hacemos cosas que no te agradan por completo. Y estamos aquí porque queremos cambiar nuestra vida a través de la renovación del espíritu de nuestro entendimiento. Tu palabra dice, no te conformes, sino transfórmate por medio de la renovación del entendimiento. Queremos comprobar lo que es santo, lo que es agradable a ti, porque ese es el culto racional. En este día nos disponemos como hombres y mujeres de fe para vencer, porque estamos pensando cosas que no te agradan, estamos pensando con odio, con percepción de injusticia, con falta de perdón, estamos pensando con injuria, con afectación emocional, Señor, y en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, en la autoridad del Señor Jesucristo y en el poder de su sangre, queremos entrar a la nueva manera de vivir. Todavía no resistimos la ofensa, contestamos mal, Señor, y eso ha impedido que nuestra boca se llene de vida para poder llevar el mensaje del Evangelio. Señor, si pasamos toda nuestra vida, Espíritu Santo, cambiando nosotros,
¿Cuándo vamos a evangelizar? ¿Cuándo vamos a llevar a las personas al mensaje del Evangelio? En este día y en esta hora te pedimos, Señor, utilizar todo tiempo y todo momento para llevar el mensaje de tu palabra a las personas. Yo clamo hoy tu presencia, yo clamo hoy tu palabra. Te pido hoy que seamos inundadas del poder del Espíritu Santo, que una presencia sobrecogedora inunde hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, niños y niñas, para la renovación del entendimiento. Pues tu palabra dice, basta para haber pecado todo el tiempo que no conocíamos a Dios, y que ahora que le conocemos, ahora que estamos cerca de tu presencia, ahora que estamos cerca de tu palabra, podamos llevar el mensaje de poder y de verdad. Hoy yo presento a cada persona que nos acompaña desde su hogar y que nos acompaña acá en la casa de Dios, para que unánimes y juntos reprendamos el plan del enemigo para impedirnos renovar nuestro espíritu. Reprendamos el plan del enemigo para impedirnos la transformación y el cambio que nuestro espíritu necesita. Queremos presentarnos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque es el culto racional. Queremos transformar nuestro espíritu y ser con el Espíritu Santo de Dios uno solo. Renuévanos, Señor. Ya no queremos ser igual. Queremos poder llevar el mensaje de la palabra. Queremos poder llevar la palabra a las demás personas, a los compañeros de trabajo, a los entornos sociales, a los vecinos del conjunto, a las personas que están en la fila de la EPS, a las personas con las que negociamos diariamente o tenemos que trabajar diariamente. Usa nuestra boca, usa nuestras palabras, usa nuestros pensamientos, usa el tesoro y el depósito que hay en nuestro corazón, porque llevamos mucho tiempo conociendo del Evangelio. Así que queremos llevar a las personas a los pies de Cristo, y para eso tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Atamos el pensamiento del pasado, atamos la vana manera de vivir, atamos las cosas que impiden, y sobre todo en este día atamos el conformismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No me conformo, sino me transformo por medio de la renovación de mi entendimiento. O lo declaramos juntos: yo no me conformo, sino me transformo por medio de la renovación de mi entendimiento. Renueva el espíritu de mi entendimiento, porque soy una persona transformada y ayudaré a la transformación de otros por medio del Espíritu de Dios, de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder, como lo ha declarado el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y me despido declarando que no tenemos por qué conformarnos, sino tenemos que transformarnos por medio de la revelación, de la unción del Espíritu Santo a nuestro entendimiento. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.